Continuamos conversando con el doctor Antonio Siriaco Cruz, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mire, amigo y colega, usted decía que no se va a someter un nuevo proyecto de ley de modernización fiscal. O sea, no estaría en los planes del gobierno. Es decir, déjame escuchar los sectores que estaban ahí. En lo inmediato no, pero en un futuro cercano sí. ¿Y ese futuro pienso cercano, yo? ¿Cuál es que usted estima? No, mira, el año que viene. Mira qué pasa. El proyecto de... Porque lo están pidiendo los empresarios, Bueno, pero, los partidos políticos que en algún momento fijaron posición, está diciendo, porque todo el mundo entiende que sí, es el momento para hacerlo, porque tenemos una estabilidad. Pero te voy a decir lo siguiente. Entonces, el momento de crisis no es bueno, pero el momento de estabilidad sí es mejor. Pero oye, por el impacto. Tú sabes que yo creo que se cometió también un error, Juan José, de presentar un proyecto de ley de reforma fiscal pensando que estábamos viviendo una economía en crisis. Entonces, la economía dominicana no está en crisis. Pero tú tienes que pensar que hoy en día, por las características mismas de la gente, de las clases medias, toda una economía ya donde hay muchas clases medias, tú tienes que partir de un principio de gradualismo. Y sobre esa base, entonces, ver que cuando tú presentas un proyecto de ley, mira, siempre compensamos a los sectores de bajos recursos. Sí, por eso estaba ahí. Una compensación que, bueno, que para el impacto que podía tener no era mucha cosa. Pero se compensa. Porque tienen tarjeta Supérate, el bono Luz, el incremento del salario de educación, la tarjeta. Pero tú no le das ninguna compensación a una clase social que ha venido expandiéndose y que ya demanda otro tipo de servicios, que son la clase media. Todo lo contrario, en el proyecto de ley tú desmontaste toda una serie de elementos que de clase media. Que más que beneficiar. Claro, en primer lugar tú ampliaste la canasta básica. Le quitaste, vamos a decir, los exentos, tú la achicaste. Se pretendía, ¿no? Claro. Segundo, le elimina la deducción de los gastos educativos al impuesto sobre la renta. Eso beneficiaba a sectores de clase media. Yo no lo eliminé, no lo hubiese eliminado. No significaba tanto. Yo sencillamente lo hago más progresivo, es decir, le quito esa deducción a las rentas de clase alta. Bien, el IPI, ¿qué pasa con el IPI? El IPI hubo una reducción, pero de 9.8 del monto exento. Y además con una tasa muy alta. Oye, yo hubiese puesto 3 tasas, 0.25, 0.50 y 1, y entonces el monto exento no lo reduzco tanto. Pero también está el tema, por ejemplo, de la modificación del artículo 306 del Código Tributario, de los intereses. Sí, se iba a grabar los intereses. Entonces, te mandaba el pago de intereses o la retención de intereses a cuenta del impuesto sobre la renta. A sumarlo con eso pasaba de un 10 a un 27. Exacto. Todo eso fueron elementos que le quitaron, obviamente, como esas compensaciones que tenía la clase media. Yo creo que en una futura ley, esos elementos tienen que ser reformulados, no eliminarlos. No fue una visión muy fiscalista de quienes elaboraron esa propuesta. Al presidente no le dieron las implicaciones que podía tener en términos políticos, sociales, porque eso fue lo que pasó. Pero evidentemente eso fue clarísimo. Una reforma eso fue clarísimo, Juan progresiva. José, eso fue clarísimo, porque si hay una asesoría política, entonces ahí el consenso hubiese sido el elemento más buscado, pero no hubo ningún tipo de consenso. Es la reforma regresiva. Sí, totalmente. Quizá el elemento que yo creo que se puede salvar y que pudo haber sido mucho mejor fue el tratamiento a las MIPYMES. La eliminación. Que ahora de nuevo ese sector va nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas. Que es una injusticia, ¿no? Nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para el régimen simplificado de tributación,
nosotros lo propusimos reforzarlo a través del monotributo. Es claro. Oye bien, que eso implicaba también la eliminación del anticipo. Y eso implicaba que tú le cobraras un solo pago, donde ese pago incorporase todo, incluyendo la TCS, incluyendo incluso Infotec, y que lo hiciera en 3 o 4 Mire, cuotas. para el presupuesto del año 2025, esos ingresos no estaban contemplados, porque el presupuesto se había sometido. El presupuesto Entonces, del había año... presupuestos adicionales. No, lo que sí para va a los ser una adenda. proyectos, una adenda más adelante, Claro, cuando claro. esos ingresos Claro, empezaran a llegar a la claro. banca del Estado. Se hace una adenda. Exacto. Y entonces, incluso en el presupuesto del 2025, todavía el tema de la racionalización del gasto público y la fusión de instituciones no aparece. No aparece. Porque aparece el MESID con un monto Con el monto presupuestario. Aparece el 4%. Sí, entonces, el 4%. Eso significa que en el año 2025, si eso no se hace, esto no se hace en estos 2 meses que quedan, o 3 meses que quedan, entonces esa parte hay que incorporarla al año 2025, al presupuesto de 2025, mediante una adenda. Por eso yo digo... Las recaudaciones que puedan venir de la iniciativa que tome el gobierno Claro. y de la fusión de algunas instituciones. De algunas instituciones. De la eficientización del gasto público, ¿verdad? Y además otra cosa, por eso yo digo, mira, en un futuro no muy lejano, tendrá otra vez que hablarse de una reforma fiscal. Pero evidentemente ya el gobierno tiene sus... sabe cuáles son las falencias, fueron las objeciones que le hicieron a eso, y entonces ahí... Pero terminaríamos entonces con un presupuesto deficitario igual que los anteriores. Por eso el monto del pago del servicio de deuda pública se eleva. No, porque el presupuesto del año 2025 es igualito. Similar al el mismo déficit. De 2024, igualito. El mismo déficit. Entonces, ya cuando tú... si tú el mismo 3% prácticamente. Sí, si tú hubieses aplicado la reforma, básicamente eso iba a llegar a 1.5 el déficit. O sea, en vez de un 3, 1.5. Con los ingresos que iban. Con los ingresos. Pero esos recursos estaban identificados dónde se iban a invertir. Sí, porque para si yo no tengo identificado dónde se iban a invertir, entonces el impacto no te iba a bajar el déficit. No, lo que ocurre es lo siguiente, porque se supone que tú lo que iba a hacer era que iba a incrementar la inversión pública. Bueno. Entonces, porque la inversión pública está muy por debajo. Bueno. Y eso es un problema. Por ejemplo, en una economía como esta, la inversión pública debe andar entre 4 y 5% del PIB. Oye, nosotros estamos en los últimos presupuestos, es casi un 2 o menos de un 2%. Y ahora va a ser como un 12% de gasto. Claro, entonces tú vas a tener... del gasto corriente. Entonces tú vas a tener, y lo que estimaba eso, más ingresos, y va a tener una aplicación de la ley de responsabilidad fiscal, iba a controlar el gasto, y como consecuencia entonces tú tenías la capacidad de hacer una mayor inversión. Sí, claro. El déficit podía reducir. Claro, sí, a la mitad. Independientemente de que tuviera esos gastos identificados. Claro, a la mitad. Porque, por ejemplo, el déficit eran 254 mil. Ok, 254. Si tú a eso, obviamente, le quitas 122,000, que tú vas a tener ahora, prácticamente lo reduce a la mitad. Entonces, eso... Pero hay cosas que no estaban contempladas, como el tema de los recursos que se hay que depositarle al Banco Central. Claro. Por el, ¿cómo se llama? Del Banco Central, por el déficit cuasi fiscal. Entonces, si no se lo deposito, entonces... No, por eso yo entendí, y la gente debe saber, que se hizo el mismo presupuesto del año, prácticamente el mismo del año 2024, para el 2025. Porque quizá, viendo la situación, digo, ¿y si no se aprueba esto? Como no se aprobó. Si la gente lo rechaza, entonces mantenemos el mismo nivel de gasto y el mismo nivel de ingreso. Pero ojo, ¿qué puede ocurrir? Si tú mantienes el mismo nivel de gasto y tú tienes más ingresos, obviamente por elementos de eficiencia, el déficit puede o mantenerse o reducirse un poco. Pero evidentemente el esfuerzo tiene que ser muy grande. Porque si tú quieres luego, como tú has dicho, decir, mira, déjame hacer cierta inversión
en atención primaria, Lo que estaba identificado, seguridad, seguridad, transporte. transporte, tú tienes que hacer ajustes mucho mayores en muchas partidas del gasto público y básicamente del gasto corriente. Mire, empezaron la aprobación de préstamos. Ahora, esta misma semana, 625 millones de dólares, que es bastante, ¿no? Cambio climático y el tema de la EDIS. Lo seguiremos manejando con Mira, esos préstamos. Es preocupante y el impacto de una vez ahí mismo que ha tenido la no aprobación de la propuesta de reforma de modernización fiscal en la economía. O sea, cuál es el impacto que tiene y cómo lo ven internacionalmente, el impacto que tiene en la clasificación. no, porque en esa parte tú no vas a pensar, ni se va a pensar que mejore la calificación del país. Puede mejorar. No puede mejorar. No se va a alcanzar el grado de inversión. Y los bonos se encarecen. Y entonces el precio de los bonos lo que hace es básicamente que cae, y eso hace que, como hay una relación entre el precio del bono y el rendimiento y la tasa de interés, Se cae en el mercado se cae en el mercado el precio. El precio. Pero entonces, Si voy a colocar, la gente te exige que mucho más dinero. Por lo tanto, eso es lo que te va a traer te como vas a interés más alta. Claro, te incrementa el costo del endeudamiento. Claro, Entonces, ¿qué ocurre con esta situación? Que ya el gobierno debe saber que los bonos que coloque para el próximo año posiblemente van a ser más costosos. ¿Y qué trae como consecuencia eso? Bueno, que los intereses de la deuda pública se incrementan todos los años. Eso es un problema. Porque la gente dice, mira, se aprobaron 360 millones de dólares en préstamos. No, pero eso estaba ya en el presupuesto del año 2024, en curso. Eso estaba en el presupuesto de este año dentro de las necesidades. Los Sí, claro, no son cosas nuevas. Porque eso está dentro del marco de un presupuesto. Y entonces el presupuesto todos los años lo que hace, Juan José, es que te estima las necesidades de financiamiento. Te coloca y te dice, mira, tenemos 360 mil millones de necesidades de financiamiento. Uno para cubrir el déficit y el otro para pagar deudas anteriores o amortizar deudas anteriores. Bien, eso hay. Entonces, esos préstamos que tú ves ahí ya están contenidos en el presupuesto. Lo que debe ser preocupante siempre es el pago de intereses de la deuda pública, que cada vez es mayor. Cada vez mayor ahí. Y cada vez se pone en el presupuesto. Y cada vez más le quita capacidad a los gobiernos y al gobierno para hacer política de inversión. Por eso que la inversión pública, Juan José, ha caído por debajo, pero muy por debajo de los datos históricos en los últimos años. Se cuestiona mucho el gobierno por el excesivo gasto corriente, incremento de la nómina pública, el tema de las pensiones que se han dado. O sea, dice que el gobierno no ha sido tan responsable como debió ser en lo que es el gasto, ¿no? No, yo creo que hay que mejorar este país. Mira qué pasa con la nómina pública. Tú agarras datos del 2000 al 2023 y la nómina pública se ha mantenido relativamente entre un 4 y 4.5 como parte del Producto Interno Bruto, porque tú tienes que, como dicen, relativizar ese dato. Cuando tú lo relativizas con respecto al tamaño de la economía, como la economía ha crecido, se mantiene un coeficiente remuneraciones de PIB relativamente estable. Ahora, ¿cuál es el problema del sector público en la República Dominicana? Es que no gasta bien. Y no es que aquí hay un gasto público excesivo como proporción del PIB. No es de lo más alto que hay en toda la región. Pero obviamente, como tú tienes que nuestros ingresos como proporción del PIB no han crecido tanto, entonces tú tienes que ser mucho más eficiente en el uso del gasto público, de esos pocos recursos. Nosotros tenemos en ese aspecto que mejorar los niveles de eficiencia del gasto público. Y eso es un punto importante. Yeah. Por lo tanto, una de las falencias de todo ese problema y de los posibles resultados de ese mal manejo del gasto público, o en términos de eficiencia, es que no estamos haciendo la inversión pública necesaria. Y como no hacemos la inversión pública necesaria, eso trae como consecuencia que, por ejemplo, la capacidad productiva del país no se incremente. Y para tú incrementar esa capacidad productiva, entonces tienes que tomar prestado.
pero es sobre base de esa lógica. Mire, finalmente hay gente que dice, bueno, hay alguien que debe ser responsable de esto que ocurrió y están pidiendo la cabeza del equipo económico del gobierno, de los responsables de elaborar esta propuesta y generar la situación que se generó en términos políticos. ¿Usted cree que debe ser responsable esos funcionarios? Yo lo que creo es que si son los funcionarios o si es el presidente de la República o si es el que sea, pero esto es una experiencia. Ya. Es una gran experiencia, Juan José, porque siempre es importante el diálogo. Tú no puedes sentir que estás solo. Tú no puedes sentir... Esa es la lección que nos deja. Esa es la gran lección que nosotros debemos de aprender de este proceso. Mira, yo siempre he dicho así de manera muy coloquial que cualquiera puede aprender hasta del chinero de la esquina. Y hemos llegado al final. Tan rápido. Sí, está rápido. lo bueno se va como rápido. Ay. No, pues ya tú sabes. De verdad que sí, ha sido un placer. Vamos, queda pendiente una segunda parte. Queda una segunda ronda. Muchísimas gracias. Gracias, José. Gracias por estar con nosotros. A usted, amables televidentes, nos despedimos hasta el próximo domingo. Dios mediante.